bueno, vamos a encomendar este momento al Señor para que realmente sea de provecho para todos nosotros. Bien. Padre, te damos gracias una vez más porque podemos estar juntos, reservando este momento, Señor, para intentar meditar en tu palabra, intentar aprender de vos. Y rogamos tu asistencia, Señor. Sabemos que con nuestro intelecto no podemos comprender las verdades que nos van a transformar, Señor, que están en tu palabra, y por eso rogamos la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros para que esta palabra que hoy vamos a estar acercándonos, a la que vamos a estar intentando comprender, Señor, sea realmente de provecho para nuestra vida diaria, Señor. Te agradecemos una vez más por poder estar en este lugar todos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta pequeña serie de estudios que estamos haciendo, en donde estamos intentando aprovechar un poco de lo que estuvimos viendo en el estudio de Génesis, todo este estudio que estuvimos haciendo no solo del libro, sino del pensamiento de los antiguos israelitas, de su cosmología, de cómo ellos interpretaban los textos, e intentar acercarnos lo más posible a esa interpretación, ¿sí? ¿Para qué? Para no intentar ponerle nuestra agenda a la Biblia, ponerle nuestra cultura de hoy, que es totalmente diferente a la de ellos, sino realmente acercarnos lo más que podamos, ¿no? No vamos a poder llegar a pensar como ellos, pero sí acercarnos lo más que podamos para errar lo menos posible en nuestras interpretaciones de los textos bíblicos. Así que, como decíamos, vamos a intentar aprovechar esto. Y hoy vamos a estar enfocándonos en algún texto de la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Así que si quieren ir buscándolo, vamos a estar leyendo algunos pasajes allí. Y bueno, obviamente Pedro, el apóstol, discípulo de Jesús, judío del primer siglo, ¿sí? Y vamos a ver cómo su formación en las escrituras hebreas se traslada a las cosas que él escribe también, ¿sí? Es lógico, todos nosotros le ponemos nuestra impronta a lo que comunicamos, ¿sí? Sea oralmente, sea escrito, y obviamente los apóstoles no eran la excepción. Así que vamos, como decíamos, a la epístola de Primera Pedro, y vamos a ver, vamos a centrarnos en un texto en particular, ¿sí? Pero primero vamos a ver un poco el contexto de la carta, como para que eso también nos ayude a ver por dónde está yendo la intención del autor. Entonces, la intención de Pedro va a quedar bastante clara desde un inicio mismo en la carta, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 3, yo voy a estar leyendo este pasaje de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Bien. Entonces, ¿cuál les parece, según esto que leímos, esta pequeña frase con la que Pedro, después de saludar, inicia su carta? ¿Cuál les parece que es la intención de Pedro al escribir esta epístola? ¿Sobre qué tema va a hablar? Herencia. Que va a hablarles sobre lo que Jesucristo ganó para su pueblo y como herencia se lo traslada y por esa herencia somos nosotros beneficiados. Muy bien. ¿Alguna frase más que les llame la atención? Una esperanza viva. Esperanza viva. Lo que quiere él en la carta es darle como aliento a estos
dispersos en Roma, Ponto, Muy bien. Asia, lo que es eso. Creyentes dispersos por todo el mundo conocido, mundo romano, ¿sí? Esto bastante difícil, Difícil. tremendo, Muy bien. con mucha persecución. Exactamente. Vamos a ver que la carta está datada en mediados de la década del 60 después de Cristo, coincidiendo supuestamente o probablemente con el imperio de Nerón, un momento difícil de persecución para los cristianos. Entonces, el aliento. Seba, ¿vos querías decir algo? Está diciendo, vamos a hablar de lo que es el nuevo nacimiento. Muy bien. Esa una palabra muy llamativa, dice, bendice a Dios, Él. ¿Por qué? Porque por su misericordia, su gran misericordia, esa versión dice, nos ha hecho renacer, acá dice, nos ha hecho nacer de nuevo, el mismo concepto, ¿sí? Está hablando de este nuevo nacimiento, de esta nueva creación, que nos lleva a tener una herencia que inauguró Cristo y que nos sirve de consuelo en estos momentos que vivían esos hermanos de ese primer tiempo, ¿sí? Y esa intención también de consolarlos se ve claramente cuando sigue en el versículo 5, diciendo, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Sí? Entonces vemos que Pedro está ante esta realidad que ellos viven, de persecución, de aflicción, de prueba, de sufrimiento, diciéndoles, esto va a durar un poco de tiempo, ustedes tienen que pensar en lo que Dios hizo por nosotros. Sí, Carlos. La necesidad de que los santos progresen espiritualmente para recibir galardones eternos. La necesidad de que los santos progresen espiritualmente. Galardones eternos. Muy bien. Acá encontré lo que quería compartir. Bien. Entonces sí, Pedro está llevando el foco de estos hermanos de lo inmediato, el sufrimiento, la persecución, a lo que Cristo ganó para nosotros, esa nueva creación, esa nueva vida, esa herencia que está reservada para nosotros en los cielos. ¿Sí? Y este tema nos ayuda a comprender toda la carta, porque obviamente Pedro tiene una intención al escribir, es una carta, él tiene esa intención y de una manera u otra todo lo que él escriba en esta carta se va a relacionar con esa intención para la cual escribió. Entonces, si nosotros hacemos un repaso así a un nivel de detalle bastante grande, vamos a ver cómo esta intención impregna toda la carta de Pedro. ¿Sí? Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, en el mismo capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Sí? Vemos ahí como otra vez Pedro está diciendo, pongan su esperanza en la gracia, en este regalo de la revelación de Jesucristo. ¿Alguno tiene la versión textual ahí, en ese pasaje? ¿Cómo dice el versículo 13? Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesucristo. Bien, esa dice será traída, ¿sí? Yo tengo acá la textual 4 y dice, en la gracia que os está siendo otorgada, ¿sí? Y si nosotros vamos al original griego, es un participio presente pasivo, ¿sí? Es una cosa gramatical horrenda eso, pero lo que significa es que es algo pasivo, algo que alguien realiza, no nosotros, y que sea presente
¿sí? Indica que esta continuidad, ¿sí? Que nos está siendo otorgada esta gracia de la revelación de Cristo, ¿sí? La mayoría igual de las traducciones lo tienen en futuro y yo no tengo el nivel de experiencia como para refutarlos, ¿no? Pero si nosotros nos podemos pensar en lo que Pedro dice, ¿qué es una revelación? Una revelación es algo que nos era oculto, que no podíamos ver, y que de repente queda a nuestra vista. Acá veo los elementos de la cena, ¿sí? Cuando pase Carlos en unos minutos a usar estos elementos, él va a quitar, va a revelar lo que está debajo ahora de esa tela, ¿sí? Entonces, sí. Porque hablando tanto arriba como acá abajo del 13, cuando sea manifestado en los posteriores tiempos, o cuando Cristo sea manifestado, está hablando también digamos, indirectamente hablando de la segunda venida. Bien, indirectamente, dice el hermano, está hablando de cuando Cristo se revele por completo en la segunda venida, ¿sí? Pero, si bien es cierto, ¿sí? También tenemos una revelación de Cristo que se nos está siendo dada hoy. Entonces, fíjense cómo Pedro contrasta esta revelación de Cristo, de su persona, de su obra, de lo que Él hizo por nosotros, con antes la ignorancia, ¿sí? Ignorábamos eso. Él dice, sí. El lenguaje actual dice, confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Muy bien, bueno, ahí está llevándolo, simplemente lo lleva a la segunda venida, ¿sí? Cuando regrese nos tratará bien. Bueno, entonces, decíamos, Pedro contrasta esa revelación que se nos ha dado por gracia de Jesucristo con la ignorancia que teníamos antes. Versículo 14, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Entonces, claramente, Pedro sigue hablando sobre esta nueva vida que se nos ha dado en Cristo a través de la revelación de su persona y del Evangelio para decir, ustedes ahora tienen esta nueva vida, ¿sí? No sigan viviendo con su vieja vida ignorante de la persona de Jesús. Es parecido a lo que Pablo le dice a los colosenses. Si ustedes resucitaron con Cristo, pongan su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Es el mismo concepto. Un poquito más adelante, en el capítulo 2, versículo 9, Pedro va a decir, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, ven, la misma reflexión. Ustedes ahora son parte del pueblo de Dios. Antes no lo eran, ahora sí. Antes no habían recibido misericordia, ahora la recibieron. Entonces dice, ahora ustedes se tienen que comportar como extranjeros y peregrinos en este sistema mundo, ¿sí? Ya no regirse por los valores que se regían antes, sino por los del reino de Dios. En el mismo sentido, versículo 24 dice, Él mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Entonces vemos una vez más, Pedro diciéndonos, Cristo hizo algo, ¿sí? Y ese algo sirve para que nosotros ya no vivamos como vivíamos, sino que ahora vivamos en esta nueva creación que nos ha sido dada por gracia, por Dios, ¿sí? Entonces, esto también va de la mano, digamos, con lo que el apóstol Pablo expresa en Gálatas, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, o en 2 Corintios, cuando él dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación, ¿sí? El mismo concepto. Entonces, Pedro está usando todo este concepto, valga la redundancia, de la nueva vida que Dios nos dio en Cristo para animar a estos hermanos en este contexto de persecución, presión, violencia, para que ellos no olvidaran lo que Cristo había hecho por ellos.
Ahora, vamos acercándonos al texto que vamos a analizar más en profundidad. Capítulo 3. Vamos a leer unos versículos anteriores para dar contexto. Versículo 13. Estamos en 1 Pedro. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Bien, vemos cómo él sigue tratando este tema. El riesgo, el peligro, podríamos decir, de que estos hermanos cedan ante esa presión, ante el temor de que les pase algo, ante el temor de que les hagan algo, ante el temor que los maten, que cometan violencia contra ellos. Entonces, Pedro les va a recordar, digamos, que no tienen que temer, porque aun si les toca sufrir por causa de la justicia, ellos deberían sentirse dichosos, y deberían estar preparados para enfrentar eso y explicar, dar razón, dice, por qué ellos están dispuestos a no negar su fe, a no negar a Cristo, ¿sí? En lugar de ceder a las presiones. Entonces, ahora sí, vamos a llegar al pasaje que vamos a ver más en profundidad. Versículo 18. ¿Por qué es mejor? Lo atamos a lo que leímos recién. Pues es mejor padecer por hacer el bien, versículo 17, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Por qué? Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Muy bien. Un pasaje que está repleto de cosas que son difíciles de comprender, ¿sí? Espíritus encarcelados, Noé, el diluvio, la paciencia de Dios. Bueno, un montón de conceptos que Pedro tira en este pasaje, atándolo a la razón por la cual ellos tienen que perseverar, ¿sí? Y del cual se han sacado un montón de malas interpretaciones también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas religiones dicen, acá dice Pedro que el bautismo salva, ¿sí? Y es necesario, es un requisito el bautismo para acceder a la salvación, ¿sí? Otros también dicen, fue y predicó a los espíritus encarcelados, entonces hay una oportunidad después de la muerte, ¿sí? De que sea predicado el Evangelio, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que eso no es correcto, pero fíjense cómo si nosotros tomamos un pasaje así, medio fuera de contexto, no entendemos de qué está hablando, podemos hacer un desastre, ¿sí? Podemos hacer un desastre, porque realmente son conceptos que a nosotros nos resultan confusos, lejanos, no sabemos bien de qué está hablando, entonces empezamos a intentar interpretar y bueno, sacamos algunas conclusiones que pueden ser erradas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a intentar desmenuzar este pasaje y, como decíamos, valiéndonos de todo lo que estuvimos estudiando para intentar ver qué es lo que Pedro quiso decir, ¿sí? Entonces, vamos al primer versículo, el 18, que dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ¿cómo pueden, según Pedro, estos hermanos permanecer firmes, no renegar de su fe? ¿Sí? Porque primero tienen que poner su mirada en que Cristo dio su vida para que ellos puedan acceder a esa nueva vida de la que habló en un comienzo. ¿Sí? Entonces, Cristo padeció, Cristo murió en su carne, aunque fue vivificado en el Espíritu, para darles esa nueva vida. Y lo que Pedro llama acá, ¿cómo? ¿Qué dice el versículo? Para llevarnos a Dios. ¿Sí? Para llevarnos a Dios. Entonces, ese concepto, llevarnos a Dios, está muy arraigado en toda la teología de Israel, la teología del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Israel acaba de cruzar el Mar Rojo, siendo liberados del ejército de Faraón que los venía a acosar, que los venía a matar, recapturar. ¿Sí? Y entonces nos encontramos con esta poesía, esta canción, este cántico de victoria sobre el enemigo. Éxodo capítulo 15, vamos a leer versículo 13. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Versículo 17. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre. Fíjense cómo estas líneas nos muestran la idea que tenía el pueblo de Israel de este acto de redención que Dios había hecho para con ellos. ¿Sí? ¿Cuál era la intención de Dios? Redimirlos para llevarlos ¿a dónde? Para llevarlos a un nuevo Edén. ¿Para llevarlos dónde? A ver, ¿qué dice ahí el texto? A su monte, a su morada, a su santa morada. Entonces ven esta idea de redimir a su santo monte, sí, la imagen de el lugar donde habita Dios. Entonces, redimir a ese pueblo, tomarlo y llevarlo a donde Él vive, a su presencia. ¿Sí? Entonces, acá vemos esta idea que Pedro dice, Cristo vino y murió y resucitó, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Sí? La misma idea. Para llevarnos a habitar con Él. Fíjense, les voy a leer una cita de el libro ¿Quién subirá al monte del Señor? de Michael Morales, que dice lo siguiente. La historia de la redención, junto con todo su drama narrativo, está impulsada por un tema teológico. El Señor abre un camino para que la humanidad habite en la presencia divina. ¿Sí? Este sería el tema de toda la historia de la redención. El Señor abriendo un camino para que la humanidad habite en su presencia. Este viaje a través de las aguas hasta el monte de Dios, para habitar con el Señor en su casa, se expresa, y ahora nos va a decir diferentes puntos de la historia de la Biblia en donde se expresa este concepto. En la creación, la forma en que la Biblia expresa la creación, como el propósito de la creación. ¿Sí? ¿Cómo? Dios redimiendo lo seco de las aguas. ¿Se acuerdan de Génesis 1? Todo agua, Dios dice que se retiren, ¿sí? Y sale lo seco. Y además, ¿qué hace? Forma al hombre, ¿y dónde lo pone? En el huerto, En el huerto, en el lugar donde, como vimos, habitaba también Dios, el cielo y la tierra conectados. Entonces, el propósito de la creación, ¿cuál es? Que ese ser humano que estaba fuera de ese lugar, ahora sea puesto y repose en ese lugar.
en el lugar donde Dios mismo habita. Entonces, en el relato de la creación vemos este concepto de abrir un camino para habitar en la presencia de Dios en el propósito de la creación. En el modelo del Éxodo, que es el que estuvimos leyendo antes del poema que leímos, es el propósito de la redención. ¿Sí? ¿Para qué Dios redime a ese pueblo? Para llevarlo a su santa morada, para que habiten con Él, para que estén en su templo, en su santo monte. A través de la historia de Israel es trazado, renovado y revivido a través del culto del templo. ¿Sí? Los sacerdotes purificándose en ese lavacro con las aguas e ingresando al lugar santísimo que representa ese lugar donde se conecta el cielo y la tierra. Y en última instancia, dice, constituyó el paradigma de toda expectativa, el final del viaje para los redimidos, entre Israel y las naciones, la vida eterna con Dios, en la casa de Dios, en unos cielos y una tierra nuevos. ¿Sí? Entonces, vemos cómo a través de toda la historia bíblica, acá vemos un pequeño esquemita, ¿sí? Tenemos este concepto, Dios redimiendo para llevar a su santa morada, para llevar al hombre a habitar con él. ¿Sí? Ahí vemos en la creación, está el abismo, surge el Edén, digamos, esa tierra seca donde Adán va a ser puesto. Y siempre vemos que después también tenemos la parte del exilio, ¿no? La ciudad de Caín, el nuevo inicio con el diluvio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto también cuando estudiamos Génesis cómo el relato del diluvio era todo un relato que hablaba sobre una decreación, podríamos decir, una vuelta a ese estado de todo caos, todo agua, no hay vida, no hay hombre, no hay nada, ¿sí? Sin embargo, Noé, y también lo va a utilizar Pedro como ejemplo, salvado a través de esas aguas del diluvio, y llega a la cima del monte Ararat y ofrece sacrificios y tiene comunión con Dios. Lo vamos a ver también a Abraham, ¿sí? En el Éxodo, Moisés llegando después al Sinaí, Israel cruzando el río Jordán y creando, construyendo este templo en el monte Sión. Bueno, lo vemos a lo largo de la historia bíblica. Entonces este concepto de que el ser humano necesita ser redimido de alguna manera de ese caos, de esas aguas, de esa muerte, para ser llevado a Dios. Que según Pedro, entonces, es el propósito que Cristo cumplió a través de su muerte y su resurrección. Él dice, Cristo murió una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios. Entonces, Cristo cumplió definitivamente este propósito que nosotros vemos tener cíclicamente en la historia de la Biblia. ¿Sí? Entonces, Pedro está afirmando eso, que Cristo cumplió ese propósito de llevarnos a Dios. Y ahora vamos a meternos un poco más también en el cómo, ¿no? Pero, siguiendo con el texto, entramos en esta parte difícil de comprender. Versículo 19, volvemos a 1 Pedro 3. En el Espíritu, dice Pedro, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces acá tenemos un montón de preguntas. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿De qué predicación me está hablando Pedro también? ¿No? Entonces, esta parte del texto, la mayoría de los estudiosos de la Biblia, de los eruditos, coinciden en que es sumamente difícil de interpretar lo que Pedro realmente quiso decir cuando está hablando de estos espíritus encarcelados, de esta predicación que Cristo realizó. Entonces, yo no me considero apto para zanjar esa disputa, no me quiero quemar tampoco, ¿sí? Esto queda grabado, aparte no.
Pero sí vamos a comentar 4 de las principales interpretaciones sobre esta parte del texto, ¿sí? Como para que nosotros también vayamos viendo qué es lo que se piensa, cuáles son las posibilidades y también a través de nuestro estudio personal podamos ir sacando conclusiones. Bueno, entonces, una de las opciones es que estos espíritus encarcelados, a través de esa frase, Pedro está refiriéndose a personas que durante el ministerio terrenal de Jesús recibieron la predicación de Cristo. ¿Por qué algunos dicen esto? Porque según el texto que Jesús mismo lee de Isaías 61, dice que parte de su ministerio era venir a predicar libertad a los cautivos, ¿sí? Entonces, bueno, algunos se toman de esa frase diciendo, bueno, esos espíritus encarcelados son esos que estaban cautivos del pecado, a los que Cristo les predicó el Evangelio. Sabiendo la limitación, pues, y lo difícil del texto, ¿esas personas ya habían muerto o qué? O sea, que según esta interpretación, no. Ajá. Según esta interpretación es en el momento en el que Jesús le está predicando, ¿sí?, a estos espíritus que están cautivos del pecado, podríamos decirlo, ¿sí? Pero esas personas que escucharon la predicación de Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto débil? No cierra mucho porque lo compara con aquellos que en los tiempos de Noé. Entonces, bueno, todas las posiciones tienen sus puntos, digamos, a favor y sus puntos débiles. Esta tiene ese punto débil. ¿Qué quiso decir Pedro? ¿Por qué lo comparó con Noé? Si no tenían nada que ver, ¿no? Bueno. Segunda posición es que a través del Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque el texto dice, en el Espíritu fue y predicó, ¿sí? Entonces la segunda posición dice, a través del Espíritu, usando a Noé, fue Cristo quien predicó a aquellos que estaban en la época de Noé, previa al diluvio, ¿sí? Para que ellos se convirtieran de sus malos caminos. Recuerdan Génesis 6, toda la humanidad corrompida. Entonces, a través del Espíritu, Dios usó a Noé para predicar a esas personas y esas personas decidieron desobedecer con este significado de escucho una palabra y no le hago caso, ¿sí? La palabra desobedecer que usa Pedro tiene esa connotación de escuchar y decir, no, yo esto lo desecho. Entonces, ¿cuál sería esta interpretación? Que está hablando del Espíritu de Cristo, ¿sí? Predicando a través de Noé a esas personas contemporáneas que decidieron no hacer caso a este evangelio que Noé estaba predicando, y por eso es lo que dice, bueno, solo 8 personas, Noé y su familia, se salvaron a través de las aguas y el resto pereció en el diluvio. Y ahora esos espíritus están encarcelados esperando su juicio. Santo, porque como es que el Espíritu de Cristo. Claro, sí. Okay. Sí. Fíjense que Pedro también dice en el capítulo 1 que los profetas que profetizaron acerca de este evangelio que se les está predicando a ustedes, inquirieron, dice, y querían saber cuál era el tiempo y cuál la persona que el Espíritu de Cristo les mostraba. Entonces, como que sí, está hablando del Espíritu Santo obrando a través de una persona, y en este caso, bueno, como en otros lugares de la Biblia, se lo llama el Espíritu de Cristo, ¿no? Bien, tercera posición, que Cristo predicó en el lapso entre su muerte y su resurrección, en el lugar de los muertos, una predicación una proclamación, podríamos decir, de victoria. Él descendió a lo más profundo de la tierra, proclama su victoria a estos espíritus que están encarcelados, para luego ascender a los cielos junto a Dios. Y bueno, la última que, sí, exactamente, en el lugar de los muertos, ¿sí? En el Seol podríamos llamarlo, en el Hades, ¿sí? Descendiendo a ese lugar, y una predicación no para salvación, sino de una proclamación de la victoria definitiva. Y la última interpretación es muy similar a esta anterior,
pero que específicamente es una proclamación delante de estos ángeles caídos, espíritus encarcelados, que vimos también en Génesis 6. ¿Sí? ¿Por qué Cristo le proclamaría solo a ellos? También podríamos preguntarnos, ¿no? Bueno, como les decía, todas las interpretaciones tienen algo que no termina de convencernos. Pero bueno, no quiero detenerme demasiado porque nos estamos quedando sin tiempo. Después, si quieren, bajamos y charlamos un montón sobre esto. Pero al fin de cuentas, lo que parece ser que Pedro está haciendo en esta parte es contrastar a estos que fueron desobedientes, que no oyeron, ¿sí?, con la familia de Noé, que fue salvada a través de las aguas. Recordemos que ellos están siendo oprimidos por gente que no cree en el Evangelio para que rechacen el Evangelio. Entonces él le está diciendo, no les conviene, no les conviene ponerse del lado de esos que rechazan el Evangelio. Ahora, versículo 21. Correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Acá la traducción es correspondiendo a esto. ¿Alguien tiene otra traducción? Versículo 21. Simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Muy bien. El agua del diluvio simboliza el bautismo, decía ahí, ¿no? Decía simboliza, ¿no? Simboliza el bautismo. La palabra que utiliza ahí, simboliza, yo tengo acá correspondiendo a esto, es la palabra antítupos, el antitipo. ¿Sí? El tipo, ¿qué es? Una figura de algo. Vemos tipos de Cristo, vemos tipos de la salvación, tipos de la cruz. Bueno, y el antitipo, ¿qué es? El verdadero cumplimiento, ¿sí? Lo que da cumplimiento a esa figura, ¿sí? La realidad a la que la figura apuntaba. Entonces Pedro está diciendo que el bautismo de hoy es la realidad que cumple la figura del diluvio. Representaba, está bien, con esa palabra está bien, representaba, ahí decíamos, simboliza, representaba, corresponde, significa eso, significa que el diluvio fue una representación, una simbolización, una figura de lo que ahora es el bautismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto posible, diría? Entonces, ¿qué representó el diluvio? Lo decíamos antes. El diluvio representó un nuevo comienzo, ¿sí? Después de la creación, la rebelión del ser humano, la rebelión de los hijos de Dios, el camino de Dios corrompido en la tierra, Dios decide empezar de nuevo, ¿sí? Envía el diluvio, lo decíamos antes, el texto nos habla de esta vuelta a ese estado primordial y comienza de nuevo con Noé y con su familia en un nuevo monte, ¿sí? En una nueva presencia de Dios. Ahora, todo el Génesis va desde la humanidad en la presencia de Dios, con acceso al árbol de la vida, viviendo ahí en el huerto del Edén, termina la muerte de José, ¿sí? Termina con la muerte de José. Entonces, toda la narración, y como veíamos antes ahí en el esquema también, va haciendo estos ciclos de estar en la presencia de Dios, exilio, muerte. Estar en la presencia de Dios, exilio, caos, otra vez, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo habíamos visto que ellos veían el mundo en ese entonces? No sé si se ve, sí, acá se trabó. Ellos tenían esta visión de el cielo, el lugar de Dios, la tierra donde estamos los seres humanos, y debajo de la tierra, que está rodeada por todas esas aguas caóticas, desordenadas, el lugar de los muertos, ¿sí? El Seol. Entonces, toda la historia va de la presencia de Dios hacia, en el exilio, digamos, hacia el caos una vez más, hacia las aguas que representan
ese lugar de no vida, podríamos decir, el lugar de muerte, ¿sí? Donde están los muertos. Entonces, alejarse de Dios se ve como ese camino del orden al caos, de la vida a la muerte. Por el contrario, volver a Dios es el camino contrario, de la muerte a la vida, ¿sí? Del caos, de las aguas, a la morada de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos pasajes, vamos a ver rápidamente porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Vamos a Jonás capítulo 2 y vamos a ver, ya lo hemos visto un montón de veces este pasaje, pero vamos a ver el énfasis que él hace sobre esta visión de lo que significaba ser expulsado de la presencia de Dios. Jonás capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Ven? ¿Ven esta idea de Jonás? ¿Sí? Él está en el relato literalmente dentro de ese monstruo marino, dentro de ese gran pez, en las aguas caóticas. Y él está diciendo: yo llegué a ese lugar de los muertos, me atrapó la muerte, me encerró el mar, me pasaron las olas por encima, pero miré a Dios y Él me sacó, ¿sí? Me sacó. Hay un montón de salmos también que tienen esta dinámica, ¿sí? De rescate de ese lugar de desorden, de caos, a través de la mano de Dios, para llevarlo a un lugar alto, al lugar de la morada de Dios, ¿sí? Entonces, decíamos, el paso de la muerte a la vida, de ese exilio en el que está el ser humano a la presencia de Dios nuevamente, se representa como este modelo de liberación a través de las aguas para llegar al monte de Dios, a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, decíamos, Noé y su familia, ¿sí? A través de las aguas del diluvio, al monte a ofrecer sacrificios a Dios. Israel lo vimos en el Éxodo, ¿sí? A través del Mar Rojo para llegar al Sinaí. Entonces, el movimiento inverso es el que hizo la humanidad, ¿sí? Desde la presencia de Dios hacia ese lugar de desorden y de caos nuevamente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque decíamos justamente al principio, Jesús cumplió el propósito de toda la historia bíblica. ¿Cuál era ese propósito? Llevarnos a la presencia de Dios, sacarnos de ese lugar que estábamos como estaba Jonás, ¿sí? De ese lugar de desorden, de caos, de no vida, a la presencia de Dios nuevamente. Entonces Jesús cumplió ese propósito. ¿Cómo? Muriendo y resucitando por nosotros, como dijo al principio Pedro. Entonces, a través de la muerte, ¿sí? Jesús atravesó esas aguas de la muerte, del juicio, y resucitó ascendiendo a la morada de Dios, a ese monte celestial, ¿sí? En donde está la presencia de Dios. ¿Y qué hizo? Abrió un camino. Abrió un camino. ¿Para quién? Para todos nosotros, para los que creemos en Él, para los que confiamos en su Evangelio, ¿sí?
Entonces, morimos a nuestra vieja naturaleza, morimos a nuestra vieja vida. ¿Se acuerdan que decíamos, Pedro hablaba todo el tiempo de esto, de morir a la vieja vida y vivir en la nueva que Dios nos dio por gracia, para vivir en esta nueva vida, esta nueva creación que Jesús inauguró a través de su muerte y resurrección, ¿sí? Y el bautismo nos identifica con eso, ¿sí? Nos identifica con ese camino que recorrió Jesús a las aguas de muerte, a la presencia de Dios, ¿sí? Nosotros representamos esa realidad espiritual, esa identificación espiritual a través del bautismo. ¿Cómo? Dice Pedro, no como un rito de purificación, porque hay hasta el día de hoy religiones que utilizan el bautismo o lavarse en agua como una purificación, sino como una petición de una buena conciencia a Dios. Yo busqué conciencia en el diccionario para ver, porque hay palabras que uno las usa siempre y ni siquiera sabe bien qué significan. Conciencia, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, ¿sí? La definición de conciencia. Entonces, si yo pido una buena conciencia a Dios, ¿qué estoy diciendo en otras palabras? Que yo no sé discernir el bien y el mal. Que mi conciencia me juega malas pasadas, ¿sí? Que mi criterio, el que quise usar en Adán cuando tomó el fruto, no me sirve, y que yo le estoy pidiendo a través de morir e identificarme con la resurrección de Cristo, una buena conciencia a Dios, que Él diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en mi vida, ¿sí? Entonces, es una manifestación de debilidad y de incapacidad para vivir esta nueva vida, pero una manifestación también de fe de que Dios puede, a través de esa nueva vida que puso en nosotros, darnos esa capacidad. Entonces, conclusión, Pedro nos habla en todo momento de esta nueva creación que Jesús inauguró a través de su muerte y resurrección y de ese camino que Él abrió a través de las aguas a la morada de Dios para que nosotros hoy lo podamos recorrer y representar físicamente a través del bautismo, ¿sí? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias porque confío, Señor, en que a pesar de nuestras limitaciones, vos vas a estar hablando a nuestros corazones, Señor, y vas a ayudarnos a comprender, Señor, estas realidades que nos llevan a alabarte por haber completado esta obra que hiciste en favor nuestro, Señor. Te damos gracias una vez más y te pedimos que tu presencia siga con nosotros el resto de esta reunión, acompañándonos en cada cosa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.